Vamos a continuar con la carta a los Corintios, donde nos habíamos quedado. Vamos a continuar con el capítulo 3. Así a modo de contexto muy rápido, porque no quiero perder tiempo. No quiero perder tiempo porque, pues para no tomar mucho tiempo en el contexto y enfocarme más en la predicación, que no se alargue, ¿verdad? Rápidamente, acuérdense que Pablo estaba en Éfeso, le llegan informes por medio de la familia de Chloe, ¿se acuerdan? Que le informó, ¿sabes qué? Allá, mira, en la iglesia de Corintios hay problemas, hay divisiones, ahí hay personas, una madrastra casada con el hijastro y hay un montón. Y luego unos usando los dones, exhibiendo y haciendo esto y esto otro. Entonces Pablo escribe y les manda la carta, porque había mucha división, muchos problemas de mucho tipo había, ¿no? Entonces parte del problema de Corintios, ¿cuál era? Que la gente que es cristiana y se convirtió, llegó a la iglesia, empezó a traer su mundanalidad. Entonces había mucho mundanismo o mucha carnalidad dentro de la iglesia y estaban adoptando la sabiduría del mundo dentro de la iglesia. Y Pablo les escribe y dice, hey, la sabiduría del mundo no sirve para nada, déjenla para afuera, en cuestiones espirituales o morales, háganla a un lado. Y les habla mucho de la sabiduría espiritual, y es donde reprende, y aquí les reprendo a algunos varones de ayer, que no hace mucho prediqué sobre eso, y decían, no, los cristianos carnales no existen. ¿Cómo que no existen? Si mismo Pablo está hablando los está regañando, hey, ustedes, ¿dónde está? Déjame, me hablo. Empezando el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como espirituales, hey, no puedo hablar como ustedes, como adultos, como maduros, sino como a carnales. ¿Ven? Sí existen los cristianos carnales. Como a niños en Cristo. O sea, ¿quiénes son los cristianos carnales? Los inmaduros que ponen muchas trabas para crecer. Son los que vas y lo exhortas y te contesta feo, o te hace cara fea. ¿No? El que le escribes en el WhatsApp y no te contesta. Los inmaduros, pero que están reacios, porque hay inmaduros que quieren crecer y están en el proceso, no hay ningún problema. Siempre va a haber inmaduros en la iglesia, pero estos no, son los que problemáticos, son los que pueden ser peligrosos, hay que tener cuidado con ellos. ¿Mande? Hay muchos, no, sí, cuidado, dice, les di de beber leche, es decir, les di de beber leche y no carne, es decir, les tengo que hablar suavecito y bajito para que me entiendan, porque son bebés, son carnales, les dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ustedes celos, contiendas, divisiones. No son carnales y viven como los hombres, y se comportan como los de afuera. Y los empieza a reprender, ¿no? Pero bueno, entonces les dice, hey, a final de cuentas, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué unos apoyan a Brian? ¿Por qué unos apoyan a Yosimar? ¿Por qué unos apoyan a Tony? No son nada más que servidores, les dice Pablo. No son nada más que servidores. Todos los resultados, todo es de Dios, no de ellos. ¿Por qué los exaltan tanto? Prácticamente les decía Pablo. Los estaba reprendiendo, ¿no? Sí, cada uno va a recibir la recompensa de esas personas, pero no los exalten desmedidamente, ni causen división ni grupitos, dice. Y los regaña, ¿verdad? Bueno, ahí nos quedamos. Ahora se va a tocar un tema polémico. Los que ya fueron al seminario y llevaron clase de eclesiología, vamos a reafirmar algunos puntos de aquí y vamos a raspar algunos mueblecitos también. Y los que no han llevado eclesiología, aquí van a aprender un tema muy importante, fíjate. No lo puse. ¿Está apagado? Ahí está. ¿Cómo se planta una iglesia? ¿Ustedes saben cómo se planta una iglesia? ¿Y cómo se edifica? Bueno, Pablo aquí, no vamos a ver todos los versículos que mi hermano leyó, nada más vamos a ver 2. Y aquí le aclaro, el lunes tuvimos un estudio sobre predicación, no están todos, pero le aclaro al diácono Luis Cota, al pastor Tony y al pastor Yosimar, que no me estoy contradiciendo, ¿no? Porque en el estudio del lunes, que hablamos sobre la predicación y un aspecto, les dije yo, una predicación de más de 3 puntos no es predicación, es un estudio. Es un estudio, ¿no? Y hay unos que dan hasta 10 puntos, increíble, ¿no? Y los ponen al inicio, no sé cómo hace la gente eso. Eso no es predicación, es un estudio. Hay una diferencia entre un estudio y una predicación, se parecen mucho. Hay gente que no sabe diferenciarlos. Ahora,
Yo no voy a hacer eso, pero parece que lo voy a hacer, por eso me estoy justificando, porque me van a criticar, me van a decir, ya ves, que hay más pronto un hablador que un cojo, ¿no? Entonces, mira, a ver, son 2 puntos nada más, fíjate, 2 puntos, y voy a ver un punto, pero ese punto tiene 4 aspectos. O sea, claro, ¿me entiendes? No me estoy contradiciendo, ya está riendo Yosimar. Entonces, mira, quiero ver este punto. ¿Cómo se planta y se edifica una iglesia? Pues haciéndolo correctamente, haciéndolo bíblicamente. No tiene chiste ese punto. Ese punto es el que quiero defender yo. Ese punto les voy a proclamar. ¿Cómo se planta una iglesia y cómo la edificamos? Haciéndolo bíblicamente. ¿Pero qué es haciéndolo bíblicamente? Ahí están 4 aspectos bien sencillitos que están en 2 versículos nada más. Eso es lo que voy a predicar. El otro punto lo vamos a ver para después, que es este. Debemos edificar con el material correcto. Y vamos a ver 2 aspectos de ese punto. ¿Estamos de acuerdo con la diferencia? De predicar 5, 4, 3, 10 puntos. Hay una diferencia. Me estoy defendiendo, obviamente, ¿va? Muy bien. Iniciamos, mira. Ah, que se ve diferente. Sí, no está bien, aquí se ve diferente acá. Ok, bueno. Déjame, me pongo correcto. Ahí está. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, lo quiero predicar. ¿Cómo se planta y se edifica una iglesia? Haciéndolo bíblicamente. Obviamente todo el mundo dice que lo hace bíblicamente. Bueno, pero para empezar, ¿qué dice la Escritura? No qué dice el pastor Brian, no qué dice Yosimar, no qué digo yo. ¿Qué dice la Escritura? Vete al versículo 9 y vamos a ver esos aspectos. ¿Cómo? Con el equipo correcto, ¿sí? Con el poder de Dios, se oye muy subjetivo eso, y haciendo la plantación bíblica y con el discipulado bíblico. Fíjate, con esos 4 aspectos, tú plantas una iglesia y la edificas. Con esos 4 aspectos. Pero ¿cómo son? Porque supuestamente todos lo practicamos, ¿verdad? Mira, versículo 9. Haciéndolo bíblicamente con el equipo correcto, obviamente. Dice, porque nosotros, ¿quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? Estos. ¿Todo aquí? No. Le está hablando un grupo especial. No son todos. Nosotros, dice Pablo, el equipo que viene conmigo. No la iglesia, el equipo que viene conmigo. Ah, carambas. Entonces está hablando de otro tipo de persona. Somos colaboradores de Dios. Y ustedes, ahora sí, las ovejas, ¿qué dice? Son labranza, cultivo de Dios, o edificio, o construcción de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo está dejando muy claro que la iglesia de Corintios fue plantada por ciertas personas, ¿sí? Por ciertas personas a las que él denomina colaboradores. No son las ovejas, son colaboradores. Fíjate la etiqueta que usa, porque el día de hoy hay muchas etiquetas que a las iglesias les gusta ponerse o se autonombran algunos todavía, ¿no? Y ese grupo al que se refiere son ese grupo de hermanos que andaban viajando con Pablo como líder. Está bien. De hecho, Pablo duró 18 meses en Corintio, plantándola y edificándola con su grupo de equipo, ¿verdad? Como le quieras llamar a ese grupo de equipo. Entonces, aquí nos está enseñando muy rápidamente, Pablo, que hay ciertas personas que son las encargadas. Estas personas son las encargadas y las determinadas para plantar o dirigir una iglesia. ¿Te fijaste? Eso es hacerlo correctamente. Somos nosotros, los colaboradores, le pone, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos colaboradores? ¿Qué es un colaborador de Dios? Es alguien que se deja usar, es un servidor de Dios, es alguien que busca hacer la voluntad de Dios. No son las ovejas, ¿sí? Las ovejas son el cultivo de Dios, la labranza. Los colaboradores son otros, ¿sí? Las ovejas no plantan, ¿verdad? Y esto, según las Escrituras, si tú te vas a todo el Nuevo Testamento, ¿sabes qué son? Y aquí se me van a enojar las feministas. Siempre son hombres. Nosotros no vamos a mandar a la hermana Samara a plantar una iglesia. A lo mejor ella tiene todo el deseo, tiene voluntad y hasta tiene dones. No la vamos a enviar, porque no es bíblico. Eso no es hacerlo correctamente. A lo mejor prácticamente, sí, pero no es correcto. Eso no es bíblico. No podemos mandar ninguna mujer a plantar iglesias. ¿Por qué? Porque lo manda Dios. Él siempre usó hombres. Chécate, ¿quiénes plantaron todas las iglesias en el Nuevo Testamento? Puros hombres. Puros hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Colaboradores de Dios, no ovejas.
¿Sí? Pedro, Pablo, Juan, Timoteo, Tito, Bernabé, Apolos. Hubo una mujer muy famosa que estuvo apoyando dentro de la plantación, pero no como plantadora. ¿Sí? ¿La esposa de quién? De Aquila, Priscila, ¿verdad? Pero apoyo, ¿no? De hecho, la verdad, ese grupo, muchos viajaban con sus esposas. Y no vamos a desmeritar el ministerio y la labor de las mujeres. Apoyan muchísimo para que ellos se puedan dedicar al ministerio a la plantación. ¿Sí? El que discipula soy yo, no mi esposa Alicia. Ella no es la responsable. Siempre me acompañan los discipulados y me apoya mucho, con comentarios, haciendo señalamientos, observaciones. ¿Me explico? Pero el que discipula soy yo, pero ella siempre me está acompañando. ¿Me explico? No es Alicia me discipuló, no. Brian hace lo mismo, va a dar una consejería, casi siempre va Daniela con él, porque le apoya en todos los sentidos. Así las mujeres estas, y fueron muy valiosas, porque sirvieron mucho para que estos hombres en libertad pudieran estar plantando la iglesia. Estamos. Porque el día de hoy, con eso la inclusión de las mujeres y todo eso, quieren hacer un lado de esto y ser pragmáticos. No, para nada, ¿no? Entonces, ahora, ese grupo de colaboradores que son exclusivamente varones, ¿quiénes son o cómo son? Bueno, tienen que ser varones piadosos. Fíjate lo que estoy diciendo, piadoso, maduro, que tenga un buen testimonio y que tenga obviamente el don. ¿Cuál don? ¿Cuál don crees que debe tener? El de la enseñanza. El de la enseñanza, nada más. En ninguna parte se habla otro don. De la enseñanza. Chécate los varones que se seleccionaron para abrir la obra de IBR. Varones piadosos, maduros, todos tenían buen testimonio y todos tienen el don de la enseñanza. Eso es hacerlo correctamente. Eso es lo que la Escritura... Es más, ¿sabes cómo se plantó la iglesia de Corintios? Vete a Hechos 18. Acuérdate que el libro de Hechos es narrativo. Te dice cómo hizo las cosas el Espíritu Santo. No para que lo imites, no es dogmático, es narrativo. Todos los pentecostales se equivocan cuando interpretan el libro de Hechos. Las mayores diferencias que tenemos con los pentecostales surgen del libro de Hechos, porque ellos no lo saben interpretar correctamente. Su hermenéutica es torcida en este libro. Es más narrativo, no dogmático. Pero es que ahí bautizaban en el nombre de Jesús y nosotros tenemos que... Es narrativo, por alguna razón te están narrando que en ese tiempo específico unas personas bautizaban exclusivamente en el nombre de Jesús. Y hay una explicación, no para que lo imitemos. Y ellos, no, tenemos que hacerlo así, porque ahí dicen, no, haz hermenéutica. ¿Me explico? Bueno, Hechos 18, mira lo que dice. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, o sea, viajó, y se fue a Corintios, y halló un judío llamado Aquila, ahí está, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que salieran de Roma, vámonos. Y fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Quién? Pablo, obviamente. ¿Y por qué se juntó con ellos? Porque eran cristianos y tenían el mismo oficio, se dedicaban a hacer las carpas estas, las lonas donde vive la gente, ¿no? Y cuando Silas y Timoteo vinieron, ahora se le unen estos dos, varones, puros varones, se menciona a la esposa, porque apoya a Aquila nada más. Dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo también, el principal de la sinagoga, y creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, y oyendo y creían y eran bautizados. O sea, había mucha cosecha. Entonces el Señor le dice a Pablo en una visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí año y medio, ¿ves? 18 meses, ¿verdad? Esto fue en el segundo viaje de Pablo.
cuando plantó la iglesia de Corintios, ¿verdad? Eso fue al inicio de la era eclesiástica. Apenas estaban surgiendo las iglesias. Todavía no había pastores, eran apóstoles, ¿sí? Tienes que entender muy bien eso cuando leas el libro, ¿verdad? Hoy no andan los apóstoles viajando, viendo dónde plantamos iglesias. No andan los evangelistas por ahí pregonando. No, esos dones pasaron. ¿A quiénes van ahora a plantar iglesias? Tus colaboradores de Dios. ¿Y quiénes son preferentemente? Pastores. Fíjate qué simple. No le pongas etiqueta. Pastores, así de simple. Son los colaboradores de Dios. Pastores. Así. ¿Sí? Y no porque Pablo parecía que ser el que dirigía el grupo de hermanos plantadores, andaba viajando de aquí para allá, eso quiere decir que ahora debe haber una persona que dirige. No. ¿Sí? Y que esa persona sea la que enseñe y ande viajando, plantando iglesias, y que esa persona entre esas congregaciones que están mal para predicarles a Cristo. No, eso lo hizo Pablo en su momento. Yo no voy a imitar a Pablo. Pablo es apóstol, yo soy pastor. Pablo tenía casi todos los dones, yo no. ¿Sí? O debe haber un grupo de hacer viajes misioneros diferentes para abrir obras. No, tampoco, ¿verdad? El principio de este versículo es simple, simple y claro. Debe haber un grupo específico llamado colaboradores capacitado para plantar iglesia. Es todo. Dijimos que tienen que ser varones, tienen que ser piadosos, de buen testimonio, maduros en la fe y en el conocimiento para que puedan enseñar las escrituras donde van a plantarle a obra. Así de fácil, ¿no? Entonces, son los pastores quienes deciden plantar la iglesia, ¿verdad? Yo no puedo decidir por mí mismo. De repente yo amanezco un día, ¿sabes qué? Me abrí una iglesia en Guasave. No, a lo mejor es la voluntad de Dios, fíjate, que se abra una iglesia en Guasave, porque tengo años que quisiera abrir. Pero no lo voy a hacer, porque eso no es hacerlo correcto, eso no es hacerlo con el equipo. En este caso, yo tendría que ir a hablar con los pastores. ¿Sabes qué? Traigo esta inquietud. Y si es la voluntad de Dios, esa inquietud se va a abrir en ellos. Si no, yo no puedo andar abriendo. Es que yo tengo el don de plantar iglesias, me voy a ir. No, estás mal, no puedes hacer eso. Nada más colaboradores, y esas 4 características son los que van a plantar, ¿verdad? Ahora, eso es hacerlo con el equipo correcto. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo para plantar? Que es el segundo aspecto. En el poder de Dios. Yo soy así como muy místico, yo sé, no me gusta usar muchas esas expresiones a mí. ¿De dónde surge eso? El versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. A eso se está refiriendo. ¿Sí? No es suficiente para plantar y edificar una iglesia en tener el equipo correcto. Hay que hacerlo por medio del Señor y en el poder de Dios. Cuidado, porque esto es, a veces nosotros mismos, aunque somos bíblicos, caemos en algo carismático, algo místico o algo emocional cuando usamos esa palabra. ¿Sí? Cuidado cuando usamos esa expresión. No es decir, tengo la sensación, siento que Dios quiere que abra una iglesia en Mochis. Eso no es el poder de Dios. Dios no obra así. Cuidado con las sensaciones y cuidado con las experiencias para que tomes una decisión. Dios no obra así. Dios no obra así. ¿Sí? Nada de eso. No tienes que sentir algo ni experimentar algo para poder hacer el trabajo que ya Dios manda. Es muy claro. Hay una necesidad, planta. No hay necesidad, todavía no plantes. ¿Sí? Ejemplo, vamos a pasar por el lugar ahí de IBR, ¿qué? Constitución y Madero. ¿Sí? Vamos a darle 7 vueltas a la manzana y luego llegamos todos y ponemos la mano en la pared, todo el equipo, y ponemos a orar. Eso no hay que hacerlo, eso es ser más carismático. La escritura en ningún lugar, o sea que si oro desde aquí por ese lugar no vale, tengo que ir al lugar y orar. No, ese tipo de cuestiones no apoyan, no ayudan, es incorrecto. ¿Sí? Tienen que orar el grupo de liderazgo, los pastores, y orar para ver cuál es la voluntad de Dios. No tengo que andar haciendo esas cosas. ¿Sí? Yo soy un pésimo ejemplo,
Yo pues soy de aquí de Mochis, pero a los 18 años me fui y dije, jamás regreso yo a Mochis, ¿no? Yo me enamoré de Sonora. Asesinan a mi padre a los años, dije, menos, jamás vuelvo a Mochis. Tierra de gente salvaje, agresiva, violenta, o sea, yo no vuelvo. Ah, bueno, en el 2004 conozco al Señor y un día bañándome, fíjate qué carismático, bañándome dije yo, el Señor quiere que me vaya a Mochis. Salgo, agarro la camioneta, me voy a un taller, le pongo llantas nuevas, le digo a Alicia, consíguete cajas, ponme todo, porque me voy a Mochis a buscar trabajo. Terrible decisión. Así no se hace. Eso es ser carismático, eso es ser místico, esa no es la gracia de Dios obrando en el corazón. Dios no te habla así, es mentira. Fue incorrecto, tomé una decisión incorrecta, aunque en el fondo Dios sí me iba a traer tarde o temprano para acá. Pero no era así. Y mucha gente toma así de esa manera las decisiones para abrir un ministerio o una obra. No, así no se hacen las cosas. El abrir una iglesia, fíjate, porque basarse en las emociones o el yo sentí es muy subjetivo y pueden llevar a decisiones erróneas. Yo le causé un daño a mi familia al tomar esa decisión. Al abrir una iglesia, fíjate, al plantar una iglesia, simplemente es porque vemos la necesidad en cierto lugar y en cierto momento. Es todo. Nada de que me levanté y sentí, vamos a abrir una iglesia en Mochis. No, déjate de emocionalismos. Analízalo. Hay necesidad, platícalo y vamos a ver qué se hace. Es todo así de fácil. Es todo, ¿verdad? No se trata de sentir algo. Sentí que Dios me dijo que abriera una obra en fulana aparte. ¿Cómo la ve, Pastor Yosimar? Pastor Tony, Pastor Brian. Gana una patada si llego así. Debemos estar orando por oportunidades que nos abra el entendimiento para ver dónde hay la necesidad de plantar una iglesia. Debemos estar orando para que todos tengamos el mismo sentir. Antes era bien fácil, Brian estaba solo aquí. Después se le complicó la cosa y éramos dos. Si él decía A, yo decía B, ¿qué pasaba? ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo? ¿A él o a mí? Ahora somos cuatro. ¿Qué tal si uno dice A, B, C y D? ¿Quién tiene la razón de los cuatro? Ah, caramba. Entonces tienen que estar orando ustedes por este liderazgo para que los cuatro tengamos el mismo sentir. ¿Cómo vemos las cosas? Si no, va a ser complicado. Yo casi toda mi vida he estado en el liderazgo y es terrible a veces. Aquí no, todavía no hemos pasado por ahí, gracias a Dios, pero antes era terrible estar en el liderazgo. Es en serio, te lo digo, era terrible. No sabes cómo llegaba a la casa casi llorando del coraje. Era horrible estar en el liderazgo. Fíjate, es en serio, ¿verdad? Debemos estar orando para que todos tengamos el mismo sentir, aún las ovejas. Debemos estar en comunicación, el liderazgo y establecer todos los del equipo, es decir, el grupo pastoral, y si todos están en el mismo sentir, es porque muy posiblemente esa sea la voluntad de Dios. Fíjate, aunque los cuatro decidamos, sí, vamos a abrir una obra en Guasave, a lo mejor no es la voluntad de Dios, aunque los cuatro estemos convencidos, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios. De hecho, desde que conozco a Brian, los dos hemos participado en varios lugares para abrir y nada se ha logrado. Cortines, no se pudo, como 2 años trabajando ahí. Macapul, no se pudo. Pochotal, Huepaco, y no me acuerdo cuáles otros lugares hemos tratado de abrir obra. No se ha podido. Los únicos, Mochicawi y Mochis. Y más o menos, fíjate. Estoy hablando desde 2008 que lo conozco. Un montón de años. O sea, no porque los cuatro, necesitamos abrir una obra allá. Posiblemente no es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Hay que estar picando a ver dónde. Hay que estar picando, ¿verdad? Ahora, los cuatro decidimos, los colaboradores, decidimos, sí, creemos que debemos abrir una obra en fulana parte. Ahora, ¿pero qué es hacerlo en el poder de Dios? Hacerlo en su gracia. ¿Y qué significa hacerlo en su gracia? 2 cosas, bien sencillito. Pero específicamente ese pasaje, ¿sabes a qué se refiere? Esa palabrita que dice, no lo puse creo, donde dice que él es perito arquitecto y puso el fundamento. Perito arquitecto, ¿sabes qué significa en el griego? Especialista y supervisor. Esa gracia se refiere al don exclusivo que Dios le dio a un apóstol.
Eso no lo tengo yo, ni se ocupa ahora. Es un don especial que le dio exclusivamente a Pablo para que fuera un especialista en plantar iglesias. Pero yo no soy Pablo, ni soy apóstol. Y ya no hay de esos. Ahora son puros pastores. ¿Sí? Eso significa perito y arquitecto, un especialista y un supervisor para plantar y abrir obras nuevas. Acuérdate, esta era la era eclesiástica donde apenas iban arrancando las iglesias. Todavía no había pastores, ni diáconos, ni nada de esas cosas. ¿Entiendes? Por eso hay cierta diferencia con nosotros. El don que ahora sí es dado para plantar iglesias es el pastorado. Lo único que ocupas para plantar iglesias es pastores. Pastores. Nada más. Y no son pastores especialistas. ¿Sí? Y eso también aplica a lo evangelismo. No necesitamos traer a alguien que tenga el don de evangelismo porque vamos a abrir una obra en WhatsApp. No. Todos tenemos que evangelizar. No ocupamos a alguien con el don de evangelista. Eso ya se acabó también. Ocupamos que todos, el equipo colaborador, trabaje evangelizando. Hoy solo necesitamos pastores que estén dispuestos a plantar iglesias, ¿verdad? No es que hay pastores de un tipo u de otro. Todos los pastores predican. Todos los pastores aconsejan, bien o mal, pero todos lo hacemos. Todos los pastores evangelizan, todos los pastores discipulan, todos los pastores pueden dar conferencias y todos los pastores pueden plantar. Así de fácil, no hay especialistas. ¿Sí? No es que Tony, como es el encargado de ministerio de jóvenes, él es el pastor de jóvenes. Eso no existe. Existen iglesias que le ponen títulos. Ah, es que el Tony es el pastor de jóvenes. No, ¿qué pastor de jóvenes? Eso no existe. O es pastor o no es pastor. No le pongas el apellido, la etiqueta, jóvenes. No, es que Tony es el encargado de IBR de la alabanza. Entonces él es el pastor de la alabanza. No, él es el pastor. Así de fácil, pero le ponen títulos, les gusta mucho a la gente eso, ¿verdad? No es porque Yosimar está dando consejería de matrimonios, es que él es el pastor consejero de Palabra de Cristo. No, todos los pastores pueden aconsejar. Aún los que no son pastores pueden aconsejar. ¿Me explico? Pero de repente queremos poner etiquetas. No. El pastor Brian da muchas conferencias. Y qué bueno, ¿verdad? Pero no es que él sea un pastor especial para dar conferencias. Cualquiera lo puede dar si te invitan. Cualquiera. ¿Verdad? Entonces, mira, hace muchos años yo trabajaba en un ministerio mundial que se llama la Liga Bíblica, y un pastor y yo decidimos visitar, no sé si lo platiqué aquí o ya, decidimos visitar a una mujer misionera en Navojoa, una hermana lindísima, la verdad me partía el corazón cuando hablaba con ella, austera como vivía, bueno, me daba tanto lástima verla, y nos compraba material, entonces nosotros le llevábamos material para que ella hiciera su ministerio en la cárcel, fíjate. Ella enseñaba a hombres en la cárcel, pero bueno, ¿no? Entonces ella era casada y tenía problemas con su marido muy serios, porque él era inconverso, extraño, ¿verdad? Casada con un inconverso, una misionera, ¿no? Y ella se dedicaba al ministerio y él era maestro de inglés, no me acuerdo, algo así, ¿no? Entonces, terriblemente nosotros le invitamos a la iglesia y nos dio una plática que prácticamente predicó, ¿no? Ahí un hermano casi me golpea, en broma estoy diciendo, pero es porque se molestó mucho porque ella estaba enseñando. Primer error, enseñando. ¿Cómo va a enseñar una mujer a la iglesia? Segundo, no existen las misioneras. ¿Dónde están las misioneras en la Biblia? No existen las misioneras. Acabamos de decir, ¿a quién manda Dios a plantar obras? A varones. ¿Qué anda haciendo esta mujer sola? Con un marido inconverso. ¿Entiendes? La lógica, el sentido común de las escrituras, ¿verdad? Las iglesias envían hombres, no mujeres. Es muy diferente si la hermana Paula, vamos a ver que fuera soltera, que dijera, quiero ir a apoyar a la iglesia fulana que está en Guasave. Ah, vaya, voy a ir a apoyar. Nada más eso, va a apoyar a una hermana como cualquier otra. No tiene nada especial eso. ¿Se entiende? Cuidado con las etiquetas, ¿verdad? Solo hay pastores que se dejan usar por Dios. Pastores que son colaboradores de Dios para plantar o abrir una obra nueva, ¿verdad? Ese es el aspecto de la gracia que menciona ahí Pablo, ese es
Pero hay otro aspecto de la gracia, que es el que más conocemos todos. Y es aquí, como cualquier servicio, ministerio u obra del creyente, lo debemos hacer con el poder de Dios, en la gracia de Dios. Por ejemplo, Colosenses 1:29. Búscamelo, por favor. Colosenses 1:29. Dice Pablo: para lo cual también trabajo en el ministerio, luchando, ¿qué dice? Según el poder de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿A qué se refiere la gracia? Todo lo que hacía Pablo, que era muchísimo, ¿de dónde sacaba ese poder? De la gracia de Dios. A eso se refiere también aquí esta escritura. Dice 1 Corintios 15:10: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia. Entonces todo lo que hacemos se supone que es en el poder de la gracia que actúa en mí, no en mis propias fuerzas. ¿Estamos? En ese sentido también debemos abrir una obra, plantar una obra en el poder de la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso Filipenses, ahí lo mencionaban mucho, Dios pone el querer como el hacer, ¿no? En Filipenses 2:3. Esa es la gracia de Dios. Por ejemplo, yo veo mucho a Brian. Brian es un hombre, le digo que es un robot, ese hombre. Es un robot, no se cansa, no come, no duerme. No sé cómo le hace, ¿verdad? Y yo soy bien delicado. Yo a un lado de él soy bien delicadito, la verdad. No me gusta compararme porque yo no le puedo seguir el ritmo de trabajo a este hombre. Este hombre viaja, viene y como si nada, se cae de la escalera el otro día, ahí anda con la rodilla toda mala, carga cosas, se lastima la columna y sigue trabajando, Su esposa le tiene que avisar: hey, baja a comer, porque él se mete en el trabajo. Pero es la gracia que lo usa. Ese poder, esa capacidad que tiene él para trabajar tanto, es la gracia de Dios. ¿Me explico? Creo que me falta un poco a mí de eso. Bueno, ok, pero fíjate. Entonces, los colaboradores, este grupo de varones maduros, con conocimiento, con el don de enseñanza, de repente pueden decidir plantar una iglesia, pero obvio, si una de las personas de liderazgo tiene algún pecado, posiblemente eso va a nublar su visión de lo que Dios quiere. Fíjate qué importante. Y aún esa persona, siendo parte del liderazgo, puede entorpecer la voluntad de Dios, retrasando la decisión de plantar una obra nueva. Brian está bien emocionado, el pastor Tony también, y yo, vamos a abrir una obra en Guasave. Y yo, Simar, no. Imagínate. Y nosotros, pero ¿por qué Yosimar? Y tratamos de darle argumentos. Y no creo que sea momento de abrir una obra ahí, ¿no? Y nos da sus argumentos. Pero a lo mejor puede que tenga razón él, o puede que su pecado, su orgullo, o lo que pueda traer, está perjudicando la decisión. Por eso es muy importante que sean varones piadosos, que reconozcan: ¿sabes qué? Esto que estoy decidiendo es mi pecado, es mi orgullo, es que a mí me caen mal los de Guasave, ¿no? Así como Jonás, no quiero que se salven. Puede ser en el fondo y no sabemos, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí entienden lo que quiero decir? Tienen que estar en armonía, pero a veces alguien se puede objetar por el simple pecado que hay en su corazón. Ahorita te voy a poner un ejemplo. Por ello es muy importante que todo el liderazgo de pastores preferente estén en el mismo sentir, y no es fácil. Por eso oren mucho por nosotros, hermanos. Oren mucho. Ahora, parte de eso, de la gracia, es que Dios va a dotar de un equipo para llevar. Dios no va a dar el equipo para plantar esa iglesia. Dios va a dotar a ese equipo. Dios nos va a dar la energía y las fuerzas necesarias para hacer la labor de ese equipo. Dios va a abrir las oportunidades y las personas para hacer, y los dones necesarios para abrir esa obra. Los necesarios. A lo mejor yo quiero más gente que sepa predicar. Me dicen: no, con eso no es suficiente. Ya. ¿Me explico? Eso es la gracia de Dios. Eso es hacerlo en la gracia. Mira, hace muchos años también, un pastor y yo, para ser más específico, el 2008, fíjate, yo traía mucho deseo de abrir obras, porque me di cuenta de la necesidad, mucho deseo, ¿no? Entonces lo comento con este pastor y lo convenzo y decimos: abre, vamos a abrir una obra, ¿no? Lo comentamos con el resto del liderazgo y ellos no se entusiasmaron para nada. Pues no tenían ese deseo de expandir el reino, ¿no? Ellos estaban a gusto así, en su zona de confort, todos a gusto, estamos bien así como estamos, no incomodarnos, ¿no? Su cosmovisión bíblica era pobre y egoísta, o cerrada, por decirlo, ¿no? He ahí el problema, cuando en el liderazgo existen personas con doctrina diferente, con posiciones doctrinales diferentes. Entonces, mira, ahí va a haber el choque.
que en este caso me pasó a mí. Había gente en el liderazgo que desde mi punto de vista no deberían haber estado porque tienen posiciones doctrinales diferentes. Su cosmovisión era diferente. Entonces no se opusieron, dijeron, ábranla pues ustedes. La abrimos en el 2008, este pastor y yo, con otro grupo de hermanos, un grupo de colaboradores donde se trabajó mucho, la verdad, por muchos años, desde 2008 al 2015. Hubo ataques, problemas, perseveramos, abrimos cultos, estudios, clase para niños, femenil. Y 6 años después, la obra no prosperaba. ¡Guau! ¿Por qué? Dije yo. ¿Sí? Y en el 2015 se cierra la obra. ¿Sabes por qué? Dios retiró su gracia. Dijo, no, esta obra no se abre. 6 años trabajando Dios quizá ahí. ¿Qué pasó? Había pecado en la iglesia. Y dijo Dios, se cierra esa obra. Por eso es muy importante que dentro del liderazgo, de los que van a trabajar, sean maduros en la fe, piadosos, ¿verdad? La importancia de hacerlo correctamente, con el equipo correcto, con las personas indicadas y en la gracia de Dios. Como dice el Salmo 127, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Así estábamos nosotros, en vano. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se entendió? Ahí estábamos. Mucho trabajo, mucho, la verdad. Fue sumamente agotador. Muchos recursos se fueron ahí. ¿Verdad? Ahora, tercer aspecto, de hacerlo correctamente, poniendo el cimiento bíblico. Y esto es lo más fundamental. ¿De dónde sale? Ahí está. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Sí? Yo como especialista plantador puse el cimiento, dice Pablo. ¿Verdad? ¿Qué es eso? El soporte, la estructura indicada, idónea. Mira, bueno, casi todos saben que yo me dedicaba a la construcción por muchos años y a veces hacíamos edificios grandes de muchos millones de pesos y yo me tocaba hacer a veces el presupuesto y nos dábamos cuenta que en la partida todo lo que era la cimentación se iba el 30% de los millones. Millones de pesos iban en la cimentación. Un tercio. Es muchísimo dinero para que esté enterrado. Nadie lo ve. Pero era una manera de invertir correctamente en la obra. Ah, bueno. No es para que te des la importancia que tiene la cimentación. En una obra de Dios es igual. Pero algunos quieren bajarle, quítale, dilúyelo. Fíjate, con la primera obra que tuve, estaba en unas casas de Infonavit y la cimentación era ahí se me fue el nombre. Ya tantos años sin construir, ya se me olvidó. Pero bueno, el punto es que era piedra con concreto. Ciclopio. Entonces me decían ahí los supervisores, échale más agüita al concreto, échale más agüita. O sea, rebaja la cimentación, rebájala. Y a veces poníamos piedra sobre piedra, sin concreto, para que no pegara. Fíjate, diluirlo para rebajar los costos. Yo llegué a hacer eso en mi primera obra. Súper chafa, ¿no? Súper chafa. Bueno, a eso vamos, ¿no? Muchos minimizan ese aspecto de la cimentación, rebajan conceptos. En el edificio de Dios, muchos hacen eso. En vez de hacer un edificio, hacen una casita espiritual, porque le rebajan al cimiento, lo diluyen, ¿sí? Pero es lo peor que podemos hacer, porque estamos hablando de la iglesia de Dios, el edificio de Dios. Ahora, a veces me he encontrado que hay como que no captan algunos los términos. Existen muchas congregaciones que no son iglesias, pero todas las iglesias son congregaciones, ¿entendió? ¿Sí? Dicen, la iglesia católica no es iglesia, la congregación católica es diferente. La iglesia es solamente para redimidos, la iglesia católica no es de redimidos, es una secta, entonces es una congregación. Entonces, no todas las congregaciones son iglesias, pero todas las iglesias son congregaciones. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Porque a veces veo que hacen comentarios de esa manera, ¿no? Ahora, ¿a qué voy eso? Porque las congregaciones que no son iglesias no tienen fundamento, no tienen cimiento bíblico. Por eso son sectas. ¿Te expliqué? Oye, pero tienen pastores, usan la Biblia, y tienen así como un templo también. Sí, pero el fundamento es diferente al nuestro. Por eso son sectas.
¿Cuál es el fundamento, hermano? Este fundamento del que estás hablando. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el cimiento de una verdadera iglesia? En facilito. Jesucristo, el de la Biblia. Ah, claro, ¿te fijaste? Y ahí es donde entran los problemas. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento. ¿Cuál? Dice, el de los apóstoles y profetas. ¿Qué se refiere con eso? Apóstoles, escribieron el Nuevo Testamento. Profetas, el Antiguo. Ah, pues la Escritura. O sea, el cimiento debe ser este, el Jesucristo que está en la Biblia. Eso es lo que está hablando. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Antes construían de esa manera. Así como nosotros de niños, ¿cómo se llaman? Lego. Las piececitas es Lego. Ya es que te da una plataforma y tú pones la primera piececita. Esa era así se construía antes. Se ponía la primera pieza, que era el ángulo donde partía todo el cimiento. Ese es Cristo, dice. Hoy construimos los cimientos de manera diferente. Pero a eso se refiere. Era la principal piedra del ángulo, donde desplantaban todo un edificio. Ah, pues ese es Cristo, dice. Ese es el fundamento. Pero tiene que ser el Cristo de la Biblia. El del Antiguo y el Nuevo, el mismo Cristo, sin ninguna alteración. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Mira. Déjame ver, me moví. Dice 1 Pedro 2:6. Desde el 5. 1 Pedro 2:5. Ustedes también, se refiriéndose a las ovejas, como piedras vivas, sed edificados en la casa espiritual. ¿Sí? Ya está el cimiento, que es Cristo, y vamos poniendo las piedras para levantar el edificio, el templo de Dios, que son todos los hermanos que están aquí, dice, ¿no? Pero piedras vivas, no muertas. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Dice, he aquí, está citando el Antiguo, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Cristo, ¿no? Dice, para que ustedes le creáis, Él es precioso, pero para los que no creen es piedra que los edificadores desecharon y que ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces, estas sectas desechan ese cimiento y ponen otra, pero esa es la piedra de tropiezo para ellos. Nosotros no, nosotros ponemos el cimiento verdadero. ¿Pero en qué te basas, hermano, para decir eso? Que hay diferentes tipos de Jesús. ¿Ok? Segunda de Corintios 11:4. Pablo vuelve a regañar a la iglesia de Corintios más adelante porque aceptaban la enseñanza de cualquier persona que hablara de cualquier Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando otro Cristo, otro Jesús, que el que yo les he predicado, a ese sí le recibes. O si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Bien lo toleras, ¿no? Está siendo sarcástico. Solamente hay un Cristo, este. Los otros son falsos. Se parecen un montón. Un montón. Pero, hermano, ¿qué diferencia, por ejemplo, tiene el Cristo de los católicos? Es el mismo. Lo sacan de ahí. Sí, pero ese Cristo tiene una mamá que es corredentora. O sea, no nada más perdona a Jesús. Ella también puede perdonar. Eso es una herejía. Eso es una blasfemia. No, pero ya ves que aquí dice que Jesús es el único camino, la verdad, para llegar al Padre. María también. No es cierto. El único camino es Jesús. Por esos detallitos, el cimiento cambia. Ya es una congregación, ya no es una iglesia. Ya nomás por eso no es salva la gente. Por mucha fe que le tengan a ese Cristo que está ahí, que todavía sigue crucificado. Entonces, los Cristos falsos, católicos, adventistas, mormones, apostólicos, testigos de Jehová, etcétera, luz del mundo, lo que se te venga a la mente, son falsos. El cimiento es falso. No existen iglesias verdaderas sin el Cristo de la Biblia. Son congregaciones religiosas o sectas, como le quieras llamar. ¿Sí? Acuérdate, en Gálatas, Pablo también los regaña a ellos. ¿Por qué? Porque se habían levantado muy bien con el cimiento correcto, pero de repente llegaron los judaizantes, judíos cristianos, que decían que no, los gentiles, está bien, tienen fe en Cristo, pero para que puedan salvarse, tienen que cumplir con la ley mosaica. Se tienen que circuncidar, si no, no son salvos. Eso es una herejía. Y ve lo que dice Pablo. Estoy maravillado, Gálatas 6:6. Estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir, fíjate, un evangelio diferente. Qué duro, Pablo. Y dice, y no es que haya otro,
sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si uno de nosotros o un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema, maldito. Fíjate qué tremendo. Acuérdate que esa es la treta de Satanás. Hago una iglesia idéntica y le cambio poquito, y ese poquito ya lo convierte en secta. No es que seamos radicales nosotros, es lo que enseña la Escritura. Entonces, para levantar, para plantar, para edificar una verdadera iglesia, se debe realizar poniendo el fundamento, el cimiento correcto, que debe estar basado en las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Su obra y su carácter. ¿Quién es la persona de Cristo? Ese es el cimiento, ¿no? Esas iglesias les llamamos cristocéntricas. Todo lo que se hace en función de quién es Cristo. ¿Verdad? Son personas, debemos buscar que las personas se empapen de su Salvador. Debemos que las ovejas logren desarrollar una vida dependiente de Él, una relación, que logren amarle y obedecerle. Ese es el verdadero evangelio. No, si ven a la iglesia porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. En ninguna parte de la Escritura dice eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les platicaba también a ustedes que el primer libro cristiano que leí, que según yo influyó mucho en mi vida, era una herejía? Yo lo andaba recomendando en la iglesia. Era Una vida con propósito, de Rick Warren. Y a mí me encantó el libro. Llego y recomiendo, y me dice el liderazgo: te paras, este libro no se recomienda. Y le digo: ¿por qué? ¿Dónde habla del arrepentimiento? Y yo: oh, es cierto, no viene nada de arrepentimiento. Ah, es falso eso, me dice. Ese es un evangelio falso, diluido. Ese cimiento está alterado. Y yo: se acabó el libro. Se acabó el libro. Fíjate, algo tan sencillo, pero yo no tenía discernimiento, nunca me percaté. ¿Verdad? Bueno, déjame un poco más rapidito. Iba a mencionar otras cosas. Las personas, parte de ese cimiento de conocer la obra y el carácter de Cristo, son personas que deben entender conceptos como redimir, como expiar, la doble imputación, qué es el perdón de la cruz. Hay gente que todavía no entiende. Todos mis pecados fueron perdonados, todos, claro, absolutamente todos. Pero los futuros todavía no todos. Y si me muero ese día y no me arrepentí, eres salvo, porque murió por todos tus pecados. ¿Cuál es el problema, no? Pero la gente que se suicida, ¿entendiste lo del perdón o no? Hay gente que todavía no entiende lo de la humanidad de Cristo, las dos naturalezas, ¿sí? Dice: no, pues claro, en la cruz era Dios, ¿cómo no va a aguantar? No, que no entiendes la humanidad de Cristo, ¿sí? Hay gente que todavía no comprende el aspecto importante que es lo de la Trinidad, los atributos divinos, que es la voluntad revelada de Dios, la decretada. No entienden a veces lo de los pactos y la ley mosaica. No, es que no me voy a tatuar porque en Deuteronomio dice que no me tatúe. En Deuteronomio, en la ley mosaica, tú ya ni eres judío y estás en el nuevo pacto. Todavía la gente no comprende esas cosas. Eso es parte del fundamento, ¿sí? No entienden la hermenéutica correcta, la que usamos nosotros, la exégesis, ¿sí? ¿Y dónde creen que todo eso se afianza? Todo eso que mencioné, ¿dónde creen que se afianza? En el último aspecto, en el discipulado bíblico. Plantamos la iglesia, ya está el fundamento. Ahora hay que edificarla para que sea sólida. ¿Cómo? Con un discipulado de surgeza. Dice: y otro, ya está puesto el fundamento, lo puso Pablo. Dice: y viene otro colaborador y edifica encima, pero del cimiento, no en otro lado, ahí, sobre esas enseñanzas de Jesús. Yo tengo que enseñar y todo tiene que ser acorde. Nada de eso debe estar en contra. Todo tiene una perfecta congruencia, ¿verdad? Ese es el último elemento que menciona Pablo, el discipulado bíblico. Es necesario, ya plantamos, ahora vamos a invertir tiempo en las vidas de las ovejas, discipulándolas, ¿verdad? Apoyándolas a crecer, a que aprendan a caminar en su vida ahora en Cristo. Eso es edificar encima, fortaleciéndolas, ¿verdad? Pero Pablo advierte, ¿sí lo puse? Pablo advierte: sí, edifica encima, pero, ¿qué dice? Cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, van a participar muchos a lo mejor ya en esta etapa del discipulado. Pero cada uno de los que están participando,
fíjese bien cómo está edificando la iglesia. Y es una advertencia muy seria. Mire, observe, esté atento. Y esto es para todos, hermanos, ¿eh? Debemos supervisar este ministerio, el cómo estamos edificando la iglesia, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en Romanos, Pablo le advierte a la iglesia, hey, cuídense de los que están causando división con diversas doctrinas, dice, apártate de los tales. Fíjate qué tremendo. ¿Alguien trae otra enseñanza aquí? Apártate de ahí. Acuérdense, aquí perdimos una oveja, porque otra persona trajo una doctrina diferente sobre el matrimonio y el divorcio, y se la llevó. Eso causó división. Tenemos que tener mucho cuidado, observar qué enseñamos, cómo estamos edificando la iglesia. O si alguno le añade o le quita aspectos de la escritura que dice en Apocalipsis, hay una advertencia muy seria, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, estar muy vigilantes. ¿Qué personas ponemos en el pastorado? ¿Qué personas ponemos en el diaconado? ¿Qué personas ponemos en las enseñanzas de adultos, de los niños, en la femenil, en los jóvenes, en la consejería, en el discipulado? No es cualquier persona. Tienen que ser las personas idóneas, ¿sí? Y esto es muy serio, porque a veces podemos caer en pragmatismo. No, pues como no hay, pone a ella, que se ponga a dar el que lo dé. No, si no hay, no hay, y ya. No se abre ese ministerio. Si no hay personas idóneas para ese, no se abre. No hay quien dé varones, pues se cierra varones. No hay gente que dé la femenil, pues se cierra la femenil. Nadie que, no, es que la hermanita, ella que lo dé. No. ¿Se hace lo correcto o no se hace? No podemos caer en pragmatismo. La iglesia no es así, ¿verdad? No se trata de cubrir posiciones o tener programas, ¿verdad? Las personas que participan en la edificación, es decir, en ese tipo de diferentes ministerios, todas, absolutamente todas, tienen que tener buen testimonio. ¿Entendiste? Buen testimonio por todos. Frutos, ¿sí? Madurez, el don necesario, estar disponible. A lo mejor tiene todo, pero dice, hermano, hoy no puedo, mi trabajo no me deja, no puedo participar en el ministerio. Excelente, qué bueno que lo dijiste, hermano. Tiene que estar disponible, tiene que tener el mismo sentir y tiene que tener una buena relación. A lo mejor cumple con todo, pero no tiene buena relación con parte del liderazgo. No debe estar en el ministerio edificando. Va a dañar a esa persona. Santiago 3:1. Hermanos, no se hagan muchos maestros de ustedes, porque sabiendo que pueden recibir mayor condena. Cuidado aquellos que creen que pueden estar enseñando. Esto no es una prohibición para ser maestro o enseñar la palabra, no, sino que los que estamos dentro del ministerio de la enseñanza, cuida bien lo que estás enseñando, cuida bien. Y si estás enseñando bien, pero tu testimonio, tus frutos, porque va a haber juicio. No se trata nomás de practicidad, ¿verdad? Y sobre todo los que enseñan cosas diferentes o distorsionan la enseñanza, ¿verdad? Entonces, el discipulado tiene muchos matices, ¿no? Por ejemplo, dentro de la iglesia, ustedes bien lo saben, tenemos escuela dominical, reuniones de matrimonios, varones, femenil, jóvenes, las clases de niños. Y te voy a decir una cosa, fíjate. A veces los pastores se enojan conmigo, no estoy hablando de estos pastores, porque lo he comentado en otras ocasiones, en otras iglesias. ¿Sabes dónde las ovejas aprenden más? En el discipulado, que en los sermones. La gente aprende más viniendo a la escuela dominical. La gente aprende más yendo a varones o a matrimonios que en el sermón, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Tengo 20 años y no lo he descubierto. Pero la gente, donde aprende más, es en el discipulado. ¿Y dónde crees que viene menos la gente? En los discipulados. Chécate la escuela dominical, ¿cómo es? Desierta. Desierto. Ah, no, eso es un versículo, ¿verdad? Bueno. Ahora, es más, yo tengo un testimonio. Cuando nosotros llegamos a Cristo, prácticamente a los 5 nos llamó casi al mismo tiempo el Señor. Y los 5 veníamos sumamente afectados por el mundo y por nuestro pecado. Yo, como cabeza de la familia, no sabía qué hacer. Fui con las hermanas, digo, ¿cómo le hago con mi esposa? No sé cómo guiarla. No sé cómo hacer mi hija. Es rockera. Y de arqueta, le digo, o sea, puede ser pinta todo negro, pulseras, póster de... Y luego el otro, y el otro, le digo, ¿cómo le hago? No sé, le digo. No sé qué hacer para guiar a esta familia. ¿Y sabes qué hice? Los empujé a la iglesia. A los niños, Mariana jóvenes, Alicia la femenil y yo varones. A la vuelta de 1 año, 2 años, hubo frutos. Todos empezamos a cambiar.
Y no fue por los sermones, fue por el discipulado que recibimos en cada una de esas áreas. Son muy importantes. Por eso la persona que está detrás de ese discipulado, la que está encargada, tiene que ser la idónea. Es en serio, por eso póngale atención al discipulado. ¿Tienes problema con tu mujer? Mándala a la femenil, llévala a matrimonios. ¿Tienes problema con tu hermano, tu esposo? Mándalo a varones. ¿Quieres aprender? Ven a la escuela dominical. Ahí vas a aprender mucho. Bueno, yo sé que es domingo, ¿verdad? Hay que levantarse tarde, ¿verdad? Sarcástico, ¿verdad? Bueno, ahora, hay un discipulado personal que aquí acostumbramos los pastores, nada más los pastores lo damos cuando llega una familia a la iglesia. Entonces, como no sabemos qué teología pueda traer, qué conocimientos, qué crecimiento, qué pecados, qué problemas, entonces uno de los pastores adopta a esa persona o familia y la empieza a discipular personalmente. Y es muy bueno porque es la manera donde se conecta el pastor con las ovejas, se conocen íntimamente, las puede aconsejar y les enseña y puede ver qué huequitos pueden traer en su teología y todo se afianza perfectamente. Y esas personas, de hecho, las personas que sí reciben un discipulado bíblico personal, normalmente son las que trabajan mejor en la iglesia, las que menos conflictos causan y las que tienen mejor relación con los pastores, fíjate, que las que no lo reciben. ¿Sí? Ahí se da consejería, ahí se ponen las bases del fundamento, ¿verdad? Entonces, pero ese discipulado, no podemos estar hablando de lechuguita, dando comidita light para que nadie se ofenda. No, tenemos que subir, hacer profundas las enseñanzas, hacer aplicaciones directas de las cosas que están fallando en la iglesia, aunque les duela a las personas, pero es la manera de crecer. Tenemos que abundar en doctrinas importantes. Una iglesia sana, donde realmente se está haciendo un discipulado correcto. Entienden, por ejemplo, fíjate, cuando yo tenía la librería cristiana, que me llegaban personas de todas las iglesias a comprar, yo me daba cuenta de la inmadurez tan grande que había en las iglesias, y de todo tipo. Por ejemplo, yo les decía, ¿ya leíste este libro de teología sistemática? Es muy bueno, hermano. Pastor, le decía. ¿Y el pastor qué es eso? ¿Qué es teología sistemática? ¿Ya leíste esta Biblia de MacArthur? Te la recomiendo. ¿Qué es Biblia de MacArthur? Yo nomás leo la original. Me decían, ¿cuál? Le digo, la 60. La original. ¿Cómo es posible que la gente... Fíjate esos comentarios. Los pastores, si los pastores me hacían esos comentarios, ¿cómo estarían las ovejas? Entonces, ¿cómo le vas a hablar, por ejemplo? ¿Conoces las doctrinas de la gracia? ¿Cuáles son esas? Vete para allá, a las iglesias de acá. Ahora los conocen un poco más por las conferencias que se dan y ahora en YouTube se promociona mucho más, pero no las practican y las enseñan. ¿Qué es sola escritura? ¿Qué es solo fe? ¿Qué es solo Cristo? ¿Qué es solo gloria? ¿Qué es solo por gracia? Ah, pero es que ustedes son calvinistas, ¿verdad? No, hermano, pero exaltamos y forzosamente enseñamos los 5 puntos del calvinismo. Los enseñamos. Y no los enseñamos como tal. Hoy vamos a ver la depravación total, punto número 1 del calvinismo. No, simplemente que como vienen en toda la Biblia, cada vez que aparece lo mencionamos. Y ustedes indirectamente lo están aprendiendo, pero allá no se hace eso. Eso es un discipulado correcto. Cada vez que hay oportunidad se habla. ¿Sí? Ahorita mencionado en la mañana, sin querer, hablaban de la suficiencia de la Escritura, fíjate. Y nadie mencionó el término de la suficiencia de la Escritura. Pero cuando el pastor Yosimar estaba enseñando y citó el Salmo, no me acuerdo cuál, donde dijo que la palabra transforma el alma. Eso es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Eso es, fíjate, ahí está enseñada. Entonces todas estas doctrinas las tenemos que estar enseñando. Eso es plantar una iglesia. Eso es edificar una iglesia correctamente, bíblicamente. ¿Sí? ¿Cómo? El equipo. ¿Quiénes? Colaboradores. ¿Quiénes? Varones piadosos, de buen testimonio, con fruto y que tengan el don de la enseñanza. Con la gracia de Dios. ¿Sí? Haciendo el fundamento correcto que es el Cristo de la Biblia y discipulando para ir solidificando todas las doctrinas verdaderas y que realmente son sólidas e importantes. Así se planta una iglesia, hermanos. Ya por ir a plantar. Vámonos a Guasave a plantar. ¿No?
Fíjate, cuando yo en el 2000, hoy cumplimos 10 años de miembros en esta iglesia, dice yo. Bueno, y mis hijos. No, ustedes después fueron miembros, ¿verdad? 10 años cumplimos ahora. Cuando me junté con Brian, que me dijo, vete para acá, y la iglesia, y bla, bla, bla. Le dije, nomás que yo quiero estar plantando iglesias. Yo me vine de allá con ese, yo quiero plantar iglesias. Pero no podíamos plantar iglesias hasta que la iglesia no madurara. Porque tiene que haber un grupo de varones que están plantando, pero sin descuidar la iglesia madre, ¿no? Pero queríamos plantar iglesias. Ya pasaron 10 años. ¿Ya cuántos tenemos en IBR? Un año apenas. O sea, 9 años tuvieron que pasar para lograr el cometido. Fue la voluntad de Dios. Ni modo, ¿verdad? No lo que yo quisiera. Y la idea es ojalá más adelante más iglesias en Mochis, unas 3 más. Una en Cortines y otra en Guasave. Esa sería antes de que me muriera, ojalá. Bien optimista yo, ¿verdad? ¿Se entendió, hermanos? Amén. Muy bien, vamos a orar para terminar, hermanos.